Ya os advertí en un anterior vídeo que os iba a contar cómo podemos crear unos subtítulos más dinámicos en Kdenlive. Si no vistes cómo se hacían los subtítulos, por aquí dejo un enlace. Como suelo cumplir mis promesas, os traigo en esta ocasión la segunda parte de la creación de subtítulos en Kdenlive, ahora de una forma más dinámica. De todas formas, quiero advertir que los subtítulos en Kdenlive no admiten animación, pero sí los códigos de formato de los subtítulos ASS, que permiten hacer que se destaquen letras o palabras al estilo karaoke. Pero para que lo puedas ver mejor, vamos a verlo en el tutorial. Tengo en Kdenlive un clip de audio que voy a bajar a la línea de tiempo. Me voy a Proyecto, Subtítulos y Reconocimiento de voz. Le doy a procesar para que comience. Esto es lo que aprendimos en el vídeo anterior. Ya ha terminado y nos ofrece una serie de clips de subtítulos sin pena ni gloria. Texto básico. Como puedes comprobar, son subtítulos básicos, pero veamos lo que podemos hacer. Si clicamos en uno de los clips, nos aparecen las propiedades de ese clip en concreto. El estilo nos sale en default porque es el estilo por defecto, pero podemos hacerle algunas variaciones. Como puedes ver, aquí nos aparece el administrador de los estilos. En su ventana nos aparece el estilo, en este caso solo uno, con su nombre, tipografía, tamaño, etc. Podríamos darle a crear nuevo estilo y hacerlo a nuestro gusto. Vamos a ponerle un nombre, la fuente Bangers y el tamaño 100. Nos ofrece una ventana de previsualización para que podamos ver cómo quedaría. Le cambio el color y el color secundario, que es para cuando resaltas palabras. Puedo aumentar el contorno, le marco que sea en negrita y le doy a aceptar para que cree mi estilo. Ahora, si me voy de nuevo a las propiedades del clip, podemos ver que en estilo aparecerá también el que acabo de crear. Para cambiar a todos los subtítulos habrá que ir uno a uno cambiándolo. Si en un determinado clip, por lo que sea, queremos cambiar la tipografía, en este pequeño icono nos ofrece la posibilidad de hacerlo. Pero si te fijas, verás que lo que ha hecho es añadir al texto unos códigos. En esos códigos le está diciendo al programa que ese subtítulo lleva la fuente Bangers de tamaño 100 en negrita y si está subrayado, etc. Si copio ese código y después se lo pego a los diferentes clips, da igual en qué posición, podrás modificar el aspecto del subtítulo sin tener que editar el estilo. Estos son códigos de subtítulos ASS, que es otro de los formatos utilizados habitualmente, pero creo que es el único que permite esta serie de efectos. Si estoy equivocado, por favor, dejadme un comentario. Pero dispone de más posibilidades de código. Abrimos corchetes y al poner barra invertida nos aparecen todos los códigos que podemos utilizar. Escogemos la K, que es de karaoke, le añado la F, que es para un efecto de barrido, y debemos ponerle ahora el tiempo que durará el efecto sobre las palabras o letras que vengan a continuación. Copio el efecto y lo pego 2 palabras después. También lo pego después de cada una de las palabras restantes. Pero, como verás, el texto ha cambiado al segundo color. Moviendo el cabezal veremos cómo está actuando el subtítulo. Deberemos ajustar los tiempos de cada código según el tamaño de la palabra a la que afecta. Para hacer un buen trabajo deberemos coordinarlo con la voz. Vamos al siguiente clip y el proceso es el mismo. El código con la duración del efecto lo podemos poner como queramos, es decir, cada palabra o cada 4 palabras. Solo que después tendremos que ajustar los tiempos. Una vez que ya tenemos todos los clips preparados, si necesitamos el archivo para, por ejemplo, subirlo a YouTube, vamos a la cabecera de los subtítulos y tenemos un pequeño desplegable donde podemos escoger Administrar subtítulos y nos proporcionará la ruta donde se ha creado el archivo ASS con dichos subtítulos. En el botón de menú que tenemos abajo a la derecha nos dará la opción de exportarlo a donde queramos con el nombre deseado. Ya sé que Kdenlive no nos permite que esos clips tengan animación, pero en un futuro vídeo os desvelaré cómo podemos hacerlo fácilmente. Mientras, por aquí os dejo otro interesante vídeo. Un saludo. Chao.